esa combinación puede venir derivada por interferencia o ruido en el sistema. Este es un ejemplo de un sistema de separación. La biomedicina se basa mucho en aplicaciones de la transformada de Fourier. No hacemos aplicaciones de estas por la instrumentación que se requiere. Es muy cara como para poder decir tenemos un sensor que haga esto, por ejemplo. Pero matemáticamente la base ya la tiene para poder interpretar estas señales. Bien, de las características propias de los filtros, también ustedes ya habrán visto, han analizado antes, están determinar la respuesta al impulso, o en inglés el impulse response, la respuesta al escalón unitario de ese filtro y la respuesta en frecuencia. A partir de estos tres parámetros se hace una combinación para decir cuándo uno es mejor que otro. Gráficamente, los parámetros anteriores se pueden ejemplificar de esta manera. Por ejemplo, este sería una gráfica asociada a la respuesta al impulso de un filtro cualquiera, que se puede sacar ya sea matemáticamente o con ayuda del analizador de espectros, y se puede hacer, como no tenemos en la escuela, pues lo hacemos matemáticamente, nada más. Esto representaría la respuesta a la función escalón, y estas dos son formas de dar la respuesta en frecuencia del filtro, una en términos lineales o escala de amplitud escalar, y aquí en escala logarítmica, que es como ustedes los conocieron, por ejemplo, en electrónica. Como ya dijimos antes, la manera más directa de implementar un filtro es a través de la convolución de la entrada con la respuesta de impulso del filtro. De ahí la 2V de estar pidiendo tanto capítulo 3, 4, 5. Todos los filtros que son para el examen de Sample, por si alguno no se ha enterado, todos los filtros lineales posibles se pueden analizar de esta forma, dando estas tres características. Cuando ustedes hacen ese análisis sobre la descripción de un filtro X y dan las características con las gráficas anteriores, se dice a algunos que están trabajando con el kernel del filtro, está asociado a la programación. En el desarrollo del sistema operativo se habla de kernel y del shell. El kernel es el corazón del núcleo procesador, el shell es lo que ven los usuarios con aplicaciones finales. Estos son dibujitos que ya los han visto también, que les están quitando el sueño hoy por hoy, y que no salen de Obrecht, están saliendo de otro lado, pero es la misma historia. Se tiene el sistema cualquiera, se analiza la respuesta al impulso de ese sistema, se va a dar la función HDL, la señal HDL, y a partir de esa función entonces se implementa el filtro que se esté buscando dependiendo de la aplicación. Ya después esto se encargará de actuar sobre la entrada en particular con la que se trabaje para obtener la salida esperada que se ande buscando. Estos son conceptos que vamos a discutir más adelante, tal vez la próxima semana,
pero que tienen que ver con la complejidad en que se van presentando las formas de señal con las que vamos a trabajar en comunicaciones. Estas son características comparativas de dos tipos de filtros, uno más o menos decente y otro muy malo, ¿sí? Y que lo que hace es comparar las respuestas a los tres parámetros básicos de lo que estuvimos mencionando. Por ejemplo, la respuesta al escalón, esta se considera mala, esta que se asemeja más a la respuesta ideal del escalón, estos son mucho más caros. Esto también tiene que ver con la complejidad de la señal con la que se trabaje. Bueno, aunque no quería hablar de esto todavía, pero vamos a hablar del tren PCM, que viene de modulación por modificación de impulso. Sin entrar en mucho detalle, de este vamos a decir dos cosas. La información muestrada se va a los intervalos de tiempo de 3.9 microsegundos. Es decir, vamos a estar mostrando una señal X y el resultado de la muestra se va a digitalizar. Esa digitalización en 8 bits se va a ubicar en una ventana de tiempo de 3.9 microsegundos. Aquí, en este intervalo, tengo que ubicar 8 bits. En ese intervalo. ¿Cuánto le corresponde a cada bit? Si hacemos una distribución simétrica, es decir, 3.9 entre 8. ¿Cuánto le corresponde en tiempo a cada bit? Llevando la aproximación por ahí sería a cada bit 488 nanosegundos. Si ustedes tienen un sistema que lo que va a hacer es filtrar bit a bit para recuperar el estado lógico de cada bit, y tienen una respuesta al escalón que supera este tiempo, da 600 nanosegundos, por ejemplo, el tiempo de ir desde el 10% de acá hasta el 10% de acá, que es como se define el tiempo de subida, ¿qué va a pasar? Si para ir de A a D emplea este filtro 600 nanosegundos, ¿qué va a provocar? ¿Qué creen que provoca? Tiene 488 nanosegundos para decidir si lo que ahí va es un 1 o un 0. El resistor. Y lo va a hacer usando un filtro con una respuesta al impulso que de aquí para acá dura 600 nanosegundos. ¿Qué puede pasar? Que como es tan lento, en lo que va de A a B, perfectamente le van a llegar 2 bits, ¿cierto? Perfectamente le pueden llegar 2 bits. Ese fenómeno se llama interferencia inversible.
Así se llama ese filtro. Cuando el sistema no es capaz de diferenciar entre un bit y otro, producto de su pobre respuesta en las etapas de filtrado. Entonces, para aplicaciones como esta, si eso tardara ese valor que les acabo de mencionar, definitivamente este filtro no sirve para eso. En ese mismo filtro, si ustedes lo quieren usar para separar canales de voz analógico, puede ser bueno. Los diseñadores de sistemas de comunicaciones tienen gente encargada de analizar el comportamiento de los diferentes idiomas alrededor del mundo, ¿va? No todos los idiomas son iguales. De análisis de ese tipo, pues han determinado que nuestro idioma es el más ineficiente a nivel mundial. Esa ineficiencia se traduce en números tales como: en transmisión de información tenemos eficiencia del 30%. En términos de dinero significa que si ustedes hacen una llamada de 10 minutos, durante esos 10 minutos solo pusieron información útil en el canal 3 minutos, pero el operador les cobra los 10 minutos. Esos 7 minutos que no usaron, el operador los usó para poner información de otras fuentes, para poner información de otros usuarios y cobrarles a ellos también 10 minutos. Nos cobran a nosotros, les cobran al resto, etcétera, etcétera. Eso se llama interpolación digital de voz. Claro, solo es factible en sistemas digitales. En sistemas analógicos eso no se puede hacer. Parece que todo se digitaliza, no importan los costos que haya que pagar, todo se trata de digitalizar lo más cercano a la fuente. En comunicaciones de voz significa lo más cercano a la boca del usuario. Ahí va el proceso de digitalización, de tal forma que los aparatos telefónicos celulares, la digitalización está en el aparato mismo, como tal. Una vez se digitaliza en el aparato, se pone en la red y ya se le pueden aplicar todas estas técnicas de procesado digital. Claro, algoritmos de interpolación digital de voz, speech interpolation, TSI, son temas de doctorado, no de exámenes como los nuestros. Sí, nosotros solo tomaremos problemas de final de capítulo 3, 4, 5. Voy a mencionar todos. Y quitando los avanzados, porque eso da mucho de cabeza. Para que en los avanzados requiere tomar en cuenta cosas demostradas no en ese libro, sino en otros. Por eso que algunos se vuelven muy verdaderos de cabeza. Bien. Esto también, ese comportamiento que se explica ahí, sobre disparos. Esta es la respuesta en sobre disparos de un filtro pobre y uno más o menos decente. Y esta es la distorsión de fase de uno muy pobre a otro más o menos decente. En términos de esta y otras características es que se hacen las comparaciones entre los diferentes tipos o clases de filtro. Nuevamente, cuándo usar uno o cuándo conviene otro depende de la aplicación. Depende 100% de la aplicación. Bien. De ahí los nombres más comunes que ya conocemos relacionados a los filtros: los paso bajo, los banda de paso, los paso alta y los rechaza banda. Así los hemos conocido, creo que desde análisis eléctrico, así los hemos conocido. Entonces, no sé si en física también, pero es lo más estándar y generalizado de eso. También esto ya lo hemos visto en muchos lugares.
Lo nuevo realmente es la matemática con la que lo asociamos nosotros. Más que hacer mucho en eso. Hay mucho más que hacer con los filtros. Nos quedamos solo con la convolución, es decir, con filtros con propiedad de Firth. No nos metemos a los R, nosotros no nos metemos ahí. Probablemente análisis de procesamiento digital de la señal, si se metan en eso. También se pueden meter en los filtros adaptativos, por ejemplo, filtros Kalman y eso que se adaptan a las variaciones del canal de propagación para mejorar la decodificación del mensaje del sistema. Sí se usan, sí se venden, pero nuestro medio pues no valora mucho esas cosas. Bien. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Cómo viene ahí? Como no viene teoría, estamos bien. Ni en esto ni en el otro. Bien, ahora vamos a otro tema que ya debieron haber visto también en señales. El asunto del muestreo. ¿No lo vieron el muestreo? Ya que ya quitó la plata, ya quitó... Y pudiera que lo ven en dos clases. Bueno. Bien. ¿Cómo hablas de muestra? Bien, como ya habrán notado de lo que hemos estado hablando, los sistemas modernos de comunicaciones, no importa cuál sea, la intención es digitalizar todo. Les mencioné, creo que en la primera clase, que una de las pocas aplicaciones que está quedando a nivel masivo analógica es la radio y la televisión pública. Eso está quedando todavía como servicios masivos analógicos. La radio en realidad no se ha digitalizado más por cuestiones políticas. Ya todos los proveedores, incluyendo la U, han instalado transmisores digitales. Pero hay cuestiones políticas por ahí que cuando veamos el AM y el FM comercial, pues vamos a ver de qué estamos hablando ahí. El otro servicio, que es el de televisión digital, en una noticia que salió en la BBC hace como 4 años, decía que en Latinoamérica el va a ser el primer país que iba a tener en Latinoamérica, que iba a tener la transmisión de televisión digital, la abierta, me refiero a los canales 2, 4, 6, a eso me refiero. Cuando eso se dé, lo que va a cambiar es que ya no va a ser suficiente la antena de conejo, sino que vamos a necesitar el decodificador, la famosa cajita, ¿ya?, para ver televisión. Ese es el gran cambio a nivel del usuario final. A nivel tecnológico, pues implica cambiar los transmisores, los procesadores, etcétera, etcétera, y van a aplicar algo de lo que estamos hablando ahí. ¿De acuerdo? Ese es lo que va quedando entonces a nivel de analógico. El resto de servicios telefónico de la casa, el celular, el de datos, el de todo, es digital. Ya, es digital, incluyendo la televisión por cable. Todo es digital en este momento. Ese proceso de digitalización, no pierdan de vista que el mensaje original es analógico. La televisión, el video, el mensaje original es analógico. La voz, el mensaje original es analógico. Lo único que puede ser digital desde su nacimiento es el dato, como tal.
Pero si ahora vemos que la tendencia de las operadoras telefónicas es que el mismo dato lleve voz, pasemos al relajo de la telefonía o la voz IP, es el nuevo quebradero de cabeza de los operadores, pues el mundo analógico se está reduciendo. No es que reduzcan la fuente, sino los medios de cómo se transmiten se va a reducir. Bien. Entonces tenemos la información o el mensaje analógico y lo necesitamos digital. Lo necesitamos digital. Ese es el quebradero de cabeza del asunto. Bien, esto ya está normado por la OIT, al menos en las cosas que nosotros nos toca ver, que son las comunicaciones. Este proceso de conversión analógico-digital, la OIT lo separa en tres grandes procesos. El primero es el muestreo. El segundo es cuantificación. Y el tercero es la codificación. Estos son los tres grandes campos que la OIT regula o normaliza para los diferentes fabricantes de tecnología asociada a la comunicación. Todo lo normaliza. Claro, ustedes han hecho, algunos de ustedes han implementado convertidores analógicos digitales en laboratorios de electrónica, por ejemplo. La diferencia entre esos convertidores y de los que hablamos acá es que lo que usaron en laboratorio no están bajo norma. Podrán codificar, pero el resultado no está acorde con lo que pide la UIT. Y algo que vale la pena mencionar es que esto, la razón de normalización, la UIT la sacó para seguir garantizándole al usuario final un grado de servicio. ¿Ya? Por eso se metió la UIT en eso, para garantizarle al usuario final un grado de servicio. Bien, que es más o menos así. Cuando se va la energía en alguna casa de nosotros, ¿cuántos de ustedes llaman para reportarle a la compañía que tienen corte de suministro? Pero la ley dice que ustedes tienen derecho a reportar y por el tiempo en que no tuvieron servicio y el proveedor tiene obligación de atenderlos y darles un número de reporte, y en función del tiempo que pasen sin suministro, el proveedor debe compensarles con algo. Pero no lo hacemos. No nos interesa. Dice la ley de protección al consumidor: si usted va a comprar algo basado en una propaganda y en una foto que vio, y el proveedor no le dice que esa foto no era de lo que les está ofreciendo, es publicidad engañosa. Usted tiene derecho a compensación, pero no lo hacemos tampoco, mucho menos leer la letra pequeña. El proveedor de telefonía celular dice, algunos, la mayoría, dice: usted tiene cobertura 100% nacional. Así dice el contrato que firmamos. Y si eso no es cierto, y si eso ustedes tienen derecho a reportar, y ellos están obligados a mandar una inspección de campo, y si tienen razón, de redimensionar la red para garantizarles cobertura donde ustedes reportaron que no. Ya, eso dice la ley. Bien, pero como no nos suficiente tenemos con lo del sábado, preocuparnos por esas cosas, pero como no nos preocupamos nosotros, la UIT se preocupó por nosotros. No se aprovechen de la